¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Barra Libre aquí en JMS Radio. El día de hoy tenemos un excelente programa, pero nos presentamos. Yo soy Grecia Cabrera. Mi nombre es Alejandro Sánchez y bueno, de verdad un gustazo que estén en otra cita más aquí en Barra Libre JMS Radio. Excelente noche en la cual está pues lluviosa, apenitas para que agarres tu cobijita, un cafecito, un tecito y te acuestes escuchando acerca del tema que tenemos hoy, que son asesinos seriales. Le doy la bienvenida y muy gustosa amiga a la licenciada Elizabeth Oviedo. Hola, muy buenas noches, gracias por volverme a invitar, un gusto estar con ustedes. Ella es perito grafóloga. Así es. ¿Estamos? Entonces, pues recabó y se dio a la tarea de buscar asesinos seriales, obviamente pues de los más famosos que conocemos. Entre ellos pues está Jack el Destripador, que fue uno de los cuales fue sin duda alguien que marcó esta serie de asesinos seriales, principalmente porque también nunca se supo quién fue. En una de las películas en las cuales se remonta en la Europa antigua y pues bueno, nunca se supo ahí de ese lado de él, ¿no? Vamos a entrar un tantito en contexto, pero digo, tú, antes que nada, una pequeña introducción que nos podrías dar acerca de un común que pudiste encontrar en todos los que pudiste estudiar. Bueno, pues todos sádicos, todos con una ira reprimida brutal, la mayoría, no todos, con un afán de llamar la atención exagerado, de ser centros de atención y pues una cero empatía al dolor ajeno. Así es, son como que las características. Cero remordimientos. No todos lo tienen, no todos tienen todas las características, pero sí la mayoría. Fue en un común denominador, sí, así en el es. Cual sí estaban ahí entrando. Exactamente, es impresionante, algunas letras incluso se parecen. Sobre todo cuando tienen el mismo método para asesinar. Sí, se parecen. Algunos, ahorita lo vamos a ver, los que son ¿cómo se llama? Tienen, permítanme. Sí, los que son agresores sexuales, como tienen unas características muy particulares al resto de los asesinos, pero ahorita lo vamos a ir viendo con las particularidades de cada caso. Vale. Empezamos con el primero, que es Jack el Destripador. Claro que sí. Bueno, voy a dar un pequeño contexto de quién fue para todas, principalmente para la generación de cristal. Esperemos no se ofendan. Perdón, no se vayan a ofender, Oye, escuché uno muy bueno, ¿no? Que decían, oye, bueno, ya con estas generaciones que se ofenden de todo, ya van a prohibir el shampoo porque se van a ofender los pelones. ¿Los van a discriminar? Sí, los van a discriminar. Los tintes, imagínate. No. Y bueno, Jack el Destripador. Es el nombre de un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitachurch en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, y la extirpación de órganos y desfiguración del rostro, de mujeres que destacaban en la vida galante. A mediados del siglo XXI, en Londres tenían sobrepoblación, y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la cuando se hizo la proliferación de barrios de clase baja y de notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y obviamente pues prostitución. Así es, sí, exactamente. Fue en Londres en los años 1888. A este personaje se le atribuyen, los asesinatos que se le atribuyen a él exactamente son 5, pero se cree que son otros 6 más. Vamos a checar, tienen la imagen de lo que es esta carta. Algo muy curioso es que empezaron a llegar anónimos a la policía, al que era entonces el director de la policía, y llegó un primer
un primer anónimo. No es cierto, ese no era anónimo. En esa carta que se va a mostrar ahorita, él se denomina como Jack el Destripador. Él mismo se pone nombre. Después de esa carta llegaron cientos y cientos y cientos. Se han hecho análisis comparativos, pero esta es la única que se le atribuye a este personaje. Ok. Fue muy peculiar porque la manera en que llegó fue con un pedazo, la mitad de un riñón. Uy. El texto en sí, el texto de esta imagen es muy fuerte porque dice lo siguiente: desde el infierno, Mr. Locks, señor, le envío la mitad del riñón que obtuve de una mujer. Lo guardaré para usted. Les envío la mitad del riñón que obtuve de una mujer. Lo guardé para ustedes. La otra parte la freí y me lo comí. Y fue muy agradable. Quizá envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si me esperan un poco más. Atrapadme cuando podáis. Atentamente, Jack el Destripador. Esta carta ni siquiera fue hecha con tinta. Fue con sangre. No, fue con sangre, exactamente. O sea, es por eso que sí se le atribuye que es más... No tanto por la sangre, sino por los rasgos precisamente de esta carta. La carta, o sea, te da a notar un texto retador, burlón. Exacto, retador de decir yo tengo el control, si pueden. Yo les doy. Les dejo ver lo que quiero, claro, que sepan de mí. Así y pues efectivamente nunca supieron a ciencia cierta quién fue. Había, en algún momento tenían 5 posibles culpables, pero jamás se detuvo a nadie. Eran simples suposiciones. Aparte de todo, digo, por películas y obviamente que caracterizaron a Jack el Destripador, muchos definen que obviamente que a lo mejor a la hora de envolver o de ir a buscar a este tipo de personas que eran de la vida galante, lo describen con alguien que a lo mejor sí tenía una educación. Exacto. O sea, que no era un carnicero. No. Se cree que era una persona con un intelecto con un intelecto muy grande. Y de hecho, eso se puede notar en sí, hay rasgos que denotan que es una persona muy inteligente, con dotes intelectuales altos. Culta, así es. Sí, ojalá ahorita podamos ver al aire la imagen para que podamos explicarles un poquito más al respecto. Es la imagen de color rosa, ¿no? Así es, una imagen como color rosita. Otra vez. Exacto. Ahí está, ¿no? Ajá, sí. Ok, ustedes me dicen cuando la puedan ver para que podamos ir explicando. Ajá. Es una letra muy ornamentada, como con mucho... De nuevo, si la podemos poner, Josué. Y es una letra muy ornamentada. Como exacto, dices. con mucho mucho bucle, con unas partes bajas muy altas, muy bajas, perdón, muy rebasantes, muy prolongadas, exactamente. Los enlaces en la parte superior de la letra denota genialidad, una gran inteligencia y también una gran imaginación desbordada. Los trazos bajos, la parte por ejemplo, de la J, de la G, de la Y, de la P, nos está hablando de fuertes instintos sexuales, arrebatos que manifiestan un fuerte control. La presión pues nos va a dar una presión muy fuerte, una agresividad, ira reprimida brutal. De hecho, la palabra hold, que es el primer renglón a donde empieza el texto como tal, está muy marcado el rasgo de como si fuera un cuchillo. Sí, ese rasgo hacia abajo, y da justo en la palabra que dice woman, y él mataba puras mujeres. Muestra el reflejo de un temperamento fuerte, impetuoso, muy rígido, de una moral y un carácter pues rígido también, y pues también se cree que era como un justiciero, ¿no? De tú pecadora, vas a pagar, te voy a justiciar, exactamente. Emocionalmente muy agitado, nervioso, no sabe controlar conflictos, y pues se observa, es muy meticuloso, eso sí, y es muy detallista, una persona que cuida todos y cada uno de los detalles, y pues con una mente sumamente astuto. Ahí en los detalles puede ser, o sea, bueno, hablemos de una persona detallista en el aspecto de
de no dejar evidencia. Así no de es, que ¿no? diera Sí, regalos. Sí, no que quiera sí. diga, ay, mi Es de la vida. vida galante, Sí. le voy a dar un cuchillo. Sí. No, sí, Le voy a, guárdame esto. No, lo hacía con una precisión. Se cree que esta persona tenía conocimientos de anatomía y conocimientos de cortes como tipo carnicero, porque eran unos cortes muy precisos, Ok. muy profundos, muy ¿Hablamos bien de qué hechos. año? ¿Me recuerdas? 1888. 1888, donde siendo pues muy realistas, no cualquier persona estudiaba. No, ¿Eh? no todos Y- tenían la posibilidad. Y estamos viendo una letra que si bien refleja como esta agresión, incluso para hacer con sangre, está bien hecha. Es una persona Exacto, que muy obviamente cuidadosa. tenía la posibilidad Ajá. económica de estudiar, Así es. de tener ¿cómo decirlo? O sea, La posibilidad, obviamente, sí, como de estudiar, de tener el acercamiento. De hecho, incluso por eso es que en ese tiempo no había también la posibilidad de tener la entrada a un estudio de un cuerpo, como ahorita tienen los estudiantes Claro. de medicina, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Incluso pues los tienen en tinas, ¿no? Cuerpos que fueron donados, que ya no hubo quien los reclamara y con los cuales pues bueno ellos siguen estudiándolos, ¿no? Sí. Incluso digo, yo por experiencia de mi mamá que estuvo estudiando algunos semestres en la medicina y cuando llegaron a esa parte dice que por ejemplo el músculo en ese tipo de cuerpos que prestaron y que se les da con mucho respeto, a la hora de tomar los músculos, ya incluso ya están muy delgaditos, ya no tienen el grosor que a lo mejor tenían cuando estaban vivos, pero precisamente por la manipulación que han tenido constantemente con el paso del tiempo de diferentes alumnos. Entonces, aquí, por ejemplo, pues, una manera en la cual, como decías, ¿no? Cortes muy exactos o de un filo, claro. digo, en cualquier parte de la época podemos encontrar un filo extraordinario y yo creo que hasta antes más que ahorita, ¿no? Pero siempre ha sido fácil encontrar a lo mejor una navaja. Aquí la cuestión es, ¿cómo sabe? Digo, yo en lo particular, si yo destazara un cuerpo, yo no podría a lo mejor decir con toda verdad, ¿sabes qué? Este es el hígado y estos son los riñones. ¿Me entiendes? Sí. O sea, Tenía digo, una claridad con una muy claridad porque exacta. tú dices, Sí, claro, y es estamos saber perfectamente Exacto. les estoy mandando precisamente la mitad la mitad de un La riñón. me lo estoy comiendo. Y era un hombre Oye. muy organizado, era muy meticuloso, por lo que se ven los rasgos de esta carta, muy Para que meticuloso, nunca lo muy hayan atrapado. exacto, nunca lo atraparon. Se creía que era un judío, pero pues te digo, todo quedó en suposiciones porque jamás hubo muy claro, más precisión al respecto. Y de hecho, pues de ahí empezaron a recibir cientos de cartas, les digo, cientos, que yo hice esto, o sea, pero no, nada que ver. De hecho, ya no lo traje, pero hay comparativos, no, o sea, nada que ver las letras de estas personas, se hace el análisis y no tiene los elementos de una persona que se atreva a hacer este tipo de cosas. Claro, Sí, como claro. aquí que vemos esos rasgos Sí, tan marcados. muy marcados. Sí, y precisamente las copias de asesinos seriales, o sea, se ha dado en muchas otras partes, ¿no? En los cuales, digo, por programas de televisión, por varias investigaciones, que hay muchos que quieren copiar, son imitadores, ¿no? El imitador, y es por eso que hay, pero es lo que yo te digo, si yo abriera un cuerpo, y obviamente con la sangre, con todo, con el nerviosismo, ¿no? De me van a encontrar o no tener dónde, porque digo, ahí muchas veces de ellos dicen que fueron dejados ¿cómo se llama? En la vía pública, pero tampoco hubo que lo destazó ahí, que pudo, sino tenía la posibilidad, porque ahorita dices, bueno, la mayoría tienen carro, ¿no? Pero en ese tiempo recursos. No, había menos recursos como para decir, ven y te voy a llevar acá y vámonos para un lado, o sea, transportarse. Y luego, ya muerto, dejar a la persona en algún lugar. Eso es lo maquiavélico que tienen estas personas, ¿no? Sí. El poder maquinar eso. Y digo, vuelvo a lo mismo, para mí sería difícil, yo que no conozco a lo mejor mucho, sí te sabes la figura de un riñón, ¿no? Y todo, pero digo, en el aspecto rápido y todo eso, decir, ay, este es el riñón, este es el hígado, este es el vaso, o sea, o confundirte entre las tripas, algo, no sé.
¿Estamos de acuerdo? Sí. El estómago, tan solo el estómago, con el riñón, con el hígado, pues lo puedes confundir. Entonces, con sangre y con el nerviosismo o la adrenalina de querer hacerlo, ellos poderlos identificar. Es claro que obviamente tuvo que comparar o tomar un libro en ese tiempo y decir, ¿sabes qué? Estudiaran la anatomía de un cuerpo. ¿Cómo pudo también sacar y aislar ese órgano? Claro. Porque mandó exactamente la mitad. O sea, pudo tener el corte perfecto. Por eso se decía, no tenía un médico. Hay teorías de que era un médico, de que pudo haber sido un médico de la época. De esos tiempos, un médico. Ahora sí que alguien estudiado. Sí, que sabía de anatomía. Y qué osado al decir, mira lo que hice y no sabes quién soy. Sí. Y seguir haciéndolo, y seguir haciéndolo. Retador, muy burlón. Y ahora, por ejemplo, tenemos ahorita que si hubiera una carta ahorita con ese tipo de sangre, ¿no? Y con esas características, y obviamente, o sea, imagínate, los de ahorita, algún asesino que lo tenga ahorita, ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque sería mandar a analizar la hoja, el ADN de la sangre. Así hay residuos o huellas dentro de del... Sí, los tipos hay muchísimos más elementos, demasiados. Exacto, entonces, ahorita ya ha sido más, no sabemos si podría ser más difícil que lo pudieran encontrar más fácil. Persona. Ajá, pero digo, más fácil encontrar a una persona, pero más difícil que ellos puedan esconderse, ¿me entiendes? Sí. O sea, para ellos sí es más difícil esconderse, para algún asesino esconderse, porque incluso ya hay cámaras en todos lados. Digo, si ahorita en México ya es difícil esconderse y por medio de cámaras se encontró con unos... están nombre, huellas, tenemos registro por todos lados de todo. Es más, nuestros celulares son trae tu GPS, trae todos tus datos, trae claves, trae historial de ubicaciones. Exacto, o sea, ya nuestro celular es la puerta para saber todo de nosotros, entonces muy fácilmente se puede hacer. Sí, aunque no lo utilizaran, ¿estás de acuerdo que hay 1,000 formas de dar con las personas? Claro, ya? Por supuesto. Algo para cerrar a Jack el Destripador. Pues fue de los primeros asesinos seriales registrados en la historia. Pues creo que nada más hemos dicho lo más relevante de este asunto, de este personajazo. Y pues pasemos al siguiente. Así es. El siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Que en el cual es el asesino del Zodíaco. ¿Qué crees que ese nunca lo había escuchado? El asesino del Zodíaco. No. Incluso hay varias, pero tú adelante. Sí, este es más actual, pero bueno, adelante. Ok, pues nos dicen que se denominó como el asesino en serie, no identificado igual, que operó en el norte del estado de California. A finales de la década de los 60, igual hablamos de un personaje de hace bastante tiempo. Y que tampoco se supo a ciencia cierta quién fue. Exacto. El Zodíaco asesino asesinó a 5 víctimas, desvivió a 5 víctimas, conocido en el área de Bahía en San Francisco, entre diciembre del 68 y octubre del 69. Ok, pues este personaje operaba en entornos rurales, urbanos y suburbanos. Tuvo como blanco a 3 parejas jóvenes y a un taxista solitario. Se estima que ya no alcanzo a leer aquí porque no traigo los lentes. Se denominaba a sí mismo como se estimó a sí mismo como el Zodíaco. Tendría entre 40 y 50 años de edad este personaje en el momento en que realizó sus crímenes. Pues no era una edad tan joven, no, tan grande, digamos un adulto joven, no sé cómo describirlo, porque realmente, no, casi pegando la media edad. Sí, no era como un escuincle, ¿verdad? Pero algo de sus traumas, yo creo ya a esa edad ya estaban explotando para hacer todo esto. Más o menos después de la edad, nos dice que era una persona de tez blanca, corpulento, cabello castaño y
Usaba lenguajes cifrados. Así es. Su poesía de gran inteligencia. Poseía, perdón, yo pensé que usaba poesía. No, poseía una gran inteligencia. Pues el mismo caso, ¿no? Era también, mandaba anónimos a la policía, pero él mandaba con series numéricas, códigos, y siempre retando él decía en sus anónimos que si lograban descifrar esas cartas, iban a saber quién era, ¿no? Y en uno de sus primeros escritos ponía: me gusta matar porque me es más divertido que cazar animales en el bosque. Okay. Él también era retador, obviamente, se cree que hay un nombre, hay un personaje, un hombre que es detenido, que se llama Arthur Lee Allen, que se cree que era él, pero no está 100% comprobado. ¿Por qué? Porque al momento de que él es arrestado, casualmente dejan de llegar todos los anónimos, porque llegaban constantemente. Y creo que nada más ha podido descifrar uno solo de los de las cartas con los códigos, uno solo se ha podido descifrar. Entonces, cuando este hombre es detenido, se dejan de llegar los anónimos. Lo catean en su casa, encuentran pues elementos que indican que ha matado gente, encuentran cuchillos, encuentran sangre, pero aquí no se comprueba su identidad 100% porque no coincide el ADN de este personaje con los encontrados en las cartas. Y otro elemento es que cuando a este hombre lo detienen, trae un reloj que es marca Zodiac, y es el símbolo de esa marca es el símbolo que él ocupa para todas sus cartas, que es un círculo con una cruz en medio. ¿Creen que pueda ser esta posibilidad de que hayan sido dos personajes? También hay una, exactamente, ¿no? También hay una teoría de que fueron dos. Hacia los anónimos y el otro era el que ejecutaba. Claro. Ajá. Podría ser una opción muy obvia o muy lógica para muchos, porque en el caso de que hablamos de los recados que dejan de llegar, esta similitud, ¿no? Del reloj, bla, 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 y no sé si dejaron de pasar. Sí, también dejaron de haber muertes con los ¿cómo se llama? Con los rasgos con los que esta persona asesinaba constantemente. Y por ejemplo, en su carta, en sus escritos, te digo, todo era símbolos, códigos, numéricos, pero era una letra muy, muy pequeña, muy parca. Ojalá podamos estar viendo la imagen. Bueno, en lo que nos ponen la imagen dice: los ataques conocidos del Zodíaco tuvieron lugar en Venecia, Vallejo y el condado de Napa, en la ciudad de San Francisco. De sus 7 víctimas, heridas, 2 sobrevivieron. Acuñó su nombre a una serie de mensajes bufones que envió por correo a periódicos regionales, en los que amenazaba con matanzas y atentados con bombas. Y aparte, ahorita recordé que él decía que él no había matado a 5 personas, que él llevaba 37 en su haber delictivo. O sea, todavía se enorgullecía y siempre lo ponía en las cartas. Corregía su número. Sí, todavía te decía, no, o sea, yo tengo un número más alto. También dijo que estaban recogiendo a sus víctimas como esclavas para otra vida. Algunas cartas incluían criptogramas y cifras de los 4 criptogramas que produjo. 2 siguen sin resolverse, mientras que los otros se descifraron en 1969 y en el 2020. Ok, pues bueno, vemos esta imagen, vemos del lado izquierdo que tenía un margen nulo, no tiene ningún espacio al inicio de su escritura. Ajá. Nos habla de una persona con falta de tacto, poco sentido de la estética, muy modesto. Hay muchos elementos en esta escritura que denotan que es una persona muy modesta, incluso coda al grado de ser mezquino para su forma de vivir. O sea, no dispara ni en defensa nada, propia. exacto, muy ahorrador, muy poco sociable.
Y del otro lado tenemos lo contrario, que vemos un margen derecho, pero muy irregular, tiene mucho espacio, de repente corto, largo. Esto nos está hablando de un desorden inconsciente, una emotividad no controlada, no respeta el medio en el que se desarrolla, con ocasiones agresivas, no es agresivo todo el tiempo, sino tiene estos picos con muy poco control de sus emociones. Ambivalencia psiquiátrica, también psíquica, perdón, se denota este tipo de márgenes. La letra muy pequeña, una persona sumamente observadora, muy dudoso de su persona, muy inseguro, con un campo de conciencia muy pequeño, siempre viviendo en angustia ante probables problemas, con mucha ansiedad. Y otra vez la letra muy pequeña nos habla de una persona pues muy codita, muy poco generosa, claro, cero generosidad. Vemos también que es una letra inclinada hacia la derecha, incluso algunas letras como las D, si se dan cuenta, está casi en algunos rasgos acostada. Nos habla de una pérdida frecuente de los nervios y una impulsividad exagerada. Ok, entonces aquí la letra G es una letra que no tiene, si se dan cuenta, no tiene ganchito como tal, es casi un palito, y a veces es como una escuadra hacia la izquierda. Exacto, pues esto nos denota un desarrollo psicológico difícil, mucha falta de equilibrio, incluso una repulsión hacia los instintos sexuales, al erotismo, y podría ser también de una persona que tenga impotencia sexual, con fuga de la realidad, complejo de inferioridad en el plano sexual. Los trazos angulosos, y también aquí hablamos de una letra muy fuerte, muy gruesa, es pues una tensión interna muy grande. Y cuando dices muy fuerte, muy gruesa, mucha presión, y exacto, es como que una descarga muy fuerte de tinta. Okay. Impulsos agresivos reprimidos. Y también, si se dan cuenta, entre las palabras hay mucho espacio, no entre las letras, entre las palabras, espacio interpalabra. Ansiedad y pensamientos desbordados. Wow. Ahí, por ejemplo, en la palabra people, no sé si la alcanzas a identificar, en la palabra people, ¿cómo ves esa parte en la cual, si se nota algo más? No, en general, es que pudieras saberse más datos, pero la imagen no nos ayuda mucho. Claro. Lo ideal es tenerlo enfrente, porque incluso se ocupan un poco algunos microscopios para hacer grandes los rasgos, para ver terminaciones, ver inicios, ver el grosor con exactitud. Eso nos ayudaría mucho. En esta imagen pues es algo muy general, porque no podemos ver detalles tan específicos. Claro. Y ahí, por ejemplo, entonces, sí es burlón, es alguien burlón. Muy porque burlón. Definamos, por ejemplo, burlón no es tanto, para toda la gente, a lo mejor, cuando dicen, ay, es que sabes burlón o algo, no es alguien que se ría de ti, que se ría de las demás personas, no. Simplemente es que quiere burlar al sistema. Sistema que tú yo tienes, soy más inteligente que tú. Ajá. Yo soy, exacto, por ejemplo, el burlón quiere decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar más temprano y me voy a ir más temprano, pero voy a hacer esto. O el burlón dice, voy a llegar más tarde y no se van a dar cuenta. Ajá. O sea, ese es el burlón. Y él lo que quiere es burlar al sistema, haciendo esa manera de haber sido. Y tan solo el hecho de poner todo cifrado y de decir, aquí está todo, aquí está mi identidad completa, pero tú, sistema o tú, policía, no tienes la capacidad que yo sí tengo. Entonces todo el tiempo está queriendo hacer notar esa gran inteligencia y el decir, yo soy superior a todos ustedes, incluso juntos no van a poder contra mí. Mencionabas esta parte de inseguridad, que posiblemente él necesita que le reafirmaran que era un fregón, que era una persona inteligente. Él solito se estaba queriendo reafirmar de yo soy bueno, de verdad lo soy más inteligente que ellos. Exactamente. Y ahí lo retaba para comprobar el ser. Para comprobar, mismo, porque ¿no? Su letra denota una persona con una inseguridad, con muchos miedos. Ahí, por ejemplo, tú podrías, a lo mejor es algo más aventado decir este tipo de opinión, pero a lo mejor, en un poco, imaginando por todo lo que comentas, podríamos definirlo coloquialmente como una persona que a lo mejor fue muy rechazado por las mujeres, que a lo mejor fue alguien que a lo mejor no es tan atractivo hacia las mujeres,
y que tuvo Estas mucho heridas de rechazo. desinterés, ¿no? Sí. Mucho desinterés de parte de, de alguna mujer. Sí. Digo, así yo lo pude... Pudiera ser, no sí. Es como que... Si la sí, no es como que decir, sí, aquí en la letra dice, sí, pudiera ser. Sí, pudiera ser, es ¿no? una de las teorías que pudiera argumentarse el porqué de esta personalidad, porque o sea, se ve... Sí, o sea, su letra la ven es muy parca, muy hasta como un poco infantil. Sí, aparte de todo, digo, ahorita yo les digo niños rata, a los niños que están muchos en las computadoras y que están ahí, okay. Que todo eso, y por ejemplo, a mí se me haría, yo lo podría definir como un niño rata. Es un niño que o sea, que tuvo o tiene el tiempo necesario de estar, para poder hacer a una hoja encriptada, ¿estamos de acuerdo? Y a lo mejor hasta meterle o quitarle uno que otro rasgo de su escritura, ¿no? Para poder decir, es que lo voy a encriptar, ¿no? Y tener más confusión. Entonces, una persona con bastante tiempo, por lo regular, o bueno, no tiene una novia, no tiene los amigos, no es a eso me refiero. De hecho, los rasgos de esta letra es que era una persona muy poco sociable, muy poco sociable, exacto, una persona muy solitaria. Rechazo al contacto físico, pero cañón, o sea, muchísimos de sus rasgos denotan... Los espacios entre palabras podrían también mencionar. Sí, es la letra que está muy pegadita, muy encimada, sí, de esa persona que es yo en mi mundo, en mi cabeza, y la sociedad no me interesa. ¿no? Ok, interesante. Excelente. Estamos hablando acerca de el asesino del Zodíaco. Igual, una persona que jamás, hasta ahorita, se ha sabido quién es. Ted Bundy, algo muy diferente al asesino del Zodíaco, preferiblemente. Exacto, súper diferente. Súper diferente, porque es alguien que obviamente le gusta la atención, pero tuvo la oportunidad incluso de ir a un programa de televisión. Incluso hablamos de un personaje en cuestión de edad mucho más joven. Un hombre muy atractivo, muy seductor. Súper sociable, que le encantaba la atención y decir soy yo, o sea, nada de anonimato. Miren, véanme, este hombre es el que lo hizo, el que, o sea, él era de quiero reflectores, quiero su atención, quiero todo, y tenía, su letra denota una seducción, un hombre con un tacto social increíble. Así es. Pues bueno, ahorita en pantalla vamos a poder escuchar, ver la letra y la firma de Ted Bundy. Y bueno, vamos a decirles alguna pequeña reseña. Theodore Robert Bundy nació en Crowell, en Vermont, el 24 de noviembre de 1946, en Florida. Y murió el 24 de enero de 1989. Fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres durante la década de los 70 y quizá posiblemente antes. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años, en su mayoría universitarias. Después de más de una década negándolo, confesó los homicidios de mujeres que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. Se desconoce el número exacto de sus víctimas. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Sus víctimas lo encontraban atractivo, carismático, y Bundy aprovechó esto para ganarse su confianza. Por lo general, se acercaba a ellas en lugares públicos, fingía estar discapacitado o herido, o fingía ser una figura de autoridad. Luego de intimidarlas, las agredía y las llevaba a un lugar más remoto. A veces visitaba los lugares donde había ocurrido los asesinatos durante horas y cuidaba del cadáver y tenía relaciones sexuales con él. Hasta que la descomposición o la destrucción por animales salvajes hacía imposible cualquier interacción posterior. Decapitó al menos de 12 de sus víctimas y guardó algunas de sus cabezas en su apartamento durante un tiempo como recuerdo. En algunas ocasiones simplemente irrumpió en residencias y mató a golpes a sus víctimas mientras dormían. Qué fuerte. Qué horror de hombre.
Tú no pudieras pensar que esa carita hacía todo eso. No, sí, Qué ¿no? fuerte, carnal. La Sí. verdad, está muy fuerte ese caso. Imagínate a esa edad tan joven tener estos pensamientos de hacer todo lo que hizo. Híjole, la letra, ¿qué vemos de diferente en su letra? Él, aparte de que era una persona muy sociable, seductora. Muy seductora. ¿Dónde se ve la parte de que era tan seductora? En algunos trazos amplios, abiertos. Ok. Ya lo tenemos ahí en pantalla, sí. ¿no? A ver. Ok, la primera imagen, vamos a ver aquí varias imágenes. La primera nos tiene un texto amplio de su letra. ¿Se dan cuenta? Las rebasantes, lo que es la parte baja, las partes bajas, si se dan cuenta todo lo que está en círculos rojitos, Sí. Ajá. cómo denota, o sea, una amplitud muy grande. Si se dan cuenta, casi no tiene trazos hacia arriba, casi todo es hacia abajo. Sí. Lo más prolongado es hacia abajo y con mucho volumen, muy gruesas. ¿Ok? Principalmente les marqué la G. ¿Por qué? Porque él era un agresor sexual. Y está súper Y en la marcado. G, la letra G, es la letra donde se ve el instinto sexual de las personas. Si se dan cuenta, es A ver, escribe gato. gato garganta. Gracias. Gato, garganta, Garganta, gracias. gracias. Ok. Gracias. Grecia. Estamos viendo una G con la parte de arriba, lo que es el círculo muy pequeñito. La parte de arriba de una G es la parte mental, la parte intelectual, la parte racional. Y la parte de abajo es la parte instintiva. Ok. Entonces, al ver... O sea, entre más grande abajo. La más parte... Exacto. Más sexual. se Más puede decir. sexual y un instinto desbordado. Ok. Entonces a él Escándalo. le ganaba 100% ese instinto animal, por decirlo así. Sí, o sea, ya no había una conciencia en el aspecto Pero sexual. o sea, por sí. nada, o sea, de hecho su vida se regía por ese instinto todo el tiempo. O sea, era una persona tan sexual. Desviado que era su. sexualmente, de hecho. Sí, que ya era- su desviación era era desviado. sexual. Exacto, era un hombre muy narcisista, sumamente narcisista, con mucha afición al lujo, al buen trato. Él quería ser tratado como rey. O sea, lo de él eran los placeres. Ujú. Ok. Los placeres, muy ostentoso, con mucha histeria. Si pasamos a la siguiente imagen de su firma, a donde se analiza exactamente la G, vemos un óvalo superior muy pequeñito, muy pequeño. La parte de abajo es muy inflada y muy larga, incluso invade los renglones de abajo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces hablamos que las partes bajas, o llamadas en la grafología jambas, se desplazan, incluso si se dan cuenta no son rectas, son hacia la izquierda, propias de personas que gozan de forma egoísta. O sea, es primero yo, luego yo y al final yo. Era una persona con fantasías eróticas sumamente acentuadas. E incluso hay algo que me llama mucho la atención, que cuando baja así que el palito, lo vamos a hablar de manera coloquial. Claro. Hacemos el círculo, bajo, hago el gancho y subo. Ajá. Él lo cierra y todavía se prolonga, Sí, justo. termina hacia arriba. Ajá. Esto nos habla de una obsesión, incluso también es una característica de las personas que alargan ese placer sexual a pesar de o en contra de. O sea, él siempre iba a querer prolongar ese momento. Y si lo vemos con la historia que se platica de él, de cómo incluso ya las chicas muertas seguía abusando del cuerpo. Sí. O sea, él quería seguir teniendo ese placer con esas chicas. Ajá. O sea, sí. demasiado. Era un placer muy carnal. Muy demasiado carnal, ¿no? Deseos, les digo, deseos eróticos muy acentuados, señales claras de una desproporción en el área sexual, buscando experimentar todo el tiempo nuevas sensaciones y nuevos experiencias. Sí, todo desviado a algo Así es, sexual. todo. O sea, él ya, su vida era dominada 100% por esto. Y siempre queriendo ser el protagonista, con lujos, siempre querer ser tratado con lo mejor. Así es. Este asesino, de hecho, tuvo una serie, una película, creo que en Netflix. Un documental. Un pequeño documental, ¿no? En el cual, pues, obviamente ahí fue a un concurso
en el cual pues estaban, era de parejas, como ahorita enamorándonos. Ay, Pues ahí fue Ted Bundy, y precisamente pues fue a buscar una pareja. Es por eso que todos lo conocieron. A la hora también de su captura, recibía muchas cartas de muchísimas mujeres que querían ser sus esposas, que querían ser incluso hasta víctimas de él. Wow. A la hora de salir. Sí, tenía fans, tenía fans. Sí. Y si se dan cuenta, con respecto a esta letra en específico de Ted Bundy, a la anterior, al caso anterior del asesino del Zodiaco, se dan cuenta, la G es sumamente diferente. Sí, muy porque diferente. El otro tenía un rechazo. La corta y tenía, la parte de abajo era una escuadra hacia la izquierda. Sí. Que eso es rechazo a lo sensual y a lo erótico 100%. Okay. Y él no, o sea, él tiene un desborde inflada, grande, con una mucha extremo. Exacto. ¿No? O sea, total rechazo, totalmente la búsqueda de lo sensual y de lo sexual. Siempre. Y digo, a lo mejor, y analizando un poquito y echando a lo mejor más pensada, ¿qué dices? Siendo una persona atractiva, en la cual joven, y no le iba a ser, no le era tan difícil, complicado encontrar una persona, y tenía muchas aptitudes sociales, o sea, era muy de tener contacto, claro, tenía don de palabra, o sea, tenía muchos elementos para ser un hombre seductor y conquistador. Entonces, esa era una persona, podríamos decirlo que insaciable, o sea, ya no le satisfacía incluso, ya para él no era un reto ligar, sino para él el reto era a ver qué pasaba. El acto en sí. El acto de matar, de ver cómo moría. Mencionabas algo como muy importante en su rasgo, que era insaciable. Entonces, esa parte, o sea, ya no me satisface solo tener a una pareja, quiero una experiencia más elevada, y era lo que estaba. También habla de un vacío tremendísimo, ¿no? Porque, pues sí, porque querer suplir todo el tiempo, querer llenar él sentía que quería más porque tenía un vacío, frustración. Qué vacío tan grande. Sí. A pesar de tener muchas cosas en su vida, ¿no? Y hablamos ahorita mucho del plano sexual y todo eso, pero es muy cierto, muchas veces dicen, yo llegué a escuchar antes que decían, ay, es que, digo, el tema de lo que es la pornografía digital e impresa, antes era muy, pues sí, mal visto, ¿estamos de acuerdo? O sea, antes no era de que, ay, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de más chavo que estaba la revista H para hombres, sí, no encontrabas fácil, no era tan... Y era Playboy, ¿no? O sea, y eran esos. Pero yo siento que también era el aperturar esto, también es como una pequeña medicina o un pequeño, ¿cómo se podría decir? Una pequeña alimentación, una pequeña dosis, para que algunas personas no sobresalgan a buscar eso, ¿me entiendes? Sí. Porque es una pequeña ventana a lo mejor a lo que no pueden acceder, y que dejan liberar su imaginación. Y yo siento que de alguna manera eso ha ayudado. Esa represión, sí, claro, porque a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Voy a ver un video, y voy a ver de una güerita de ojos verdes, o una güerita, o una morena, o alguien no inalcanzable para ellos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de más elementos, ¿no? O sea, no nada más era decir quiero lo sensual, lo erótico, era también la maldad, la crueldad, el cero empatía al dolor, el decir te voy a hacer sufrir. O sea, aquí hablamos no nada más de decir me gustan las mujeres, me encantan o me gustan los hombres y me gusta todo lo que me provoca. No, aquí llevamos con una perversidad más allá de eso. Sí, o sea, a lo mejor para una persona normal, el ligar y culminar a lo mejor en un acto sensual, pues wow, lo mejor, ¿no? Pero para él, la chica o el chico que me gusta me hizo caso. Pero fíjate, su proceso de él es ligar y hacer el acto sexual, no fue coronar. No. Para él no fue esa coronación, para él está a la mitad del camino. Es hacerte daño y seguir abusando. Y seguir haciendo daño. Seguir abusando de ese cuerpo. Sentir como, me habías dicho una palabra hace ratito, pero sentir, digamos, este poder sobre las personas. Sí. Incluso ya muertas.
Exactamente, sí, él era una persona sumamente narcisista. En su letra también deja ver que era él, primero él, luego él y al último él. O sea, siempre se ponía primero antes que todo y que todos. Oye, ahorita vamos entonces Vamos con el siguiente. Con el siguiente, que sería David Berkowitz. David Berkowitz, hijo de Sam. Denominado el hijo de Sam. Denominado el hijo de Sam. A ver, vamos a... Así se les voy conoce a dar comúnmente. una pequeña reseña de esta persona. No, Judy de Ted Bundy, ¿verdad? Te toca. Ay, pero ya ves que estoy bien ciega, pero Sí, bueno, puedes, lo intentaré. Sí. Ok, pues nos dice que es una personita que... ¿qué fue este nacimiento? Porque no especifica. Sí, ¿no? Me imagino que sí. Me imagino que nació el 1 de junio de 1953. Un asesino en serie estadounidense. ¿Coincidencia? No lo sé, pero otro estadounidense. Conocido como el hijo de Sam. El asesino del calibre 44. Cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver, causándoles la muerte a 6 de ellas. Poco después de su arresto, en agosto de 1977, confesó haber asesinado a 6 personas y haber herido a otras 7 en 8 tiroteos en Nueva York, entre 1976 y 1977, siendo encarcelado posteriormente en 1977. Además, declaró que un demonio que había poseído al perro de su vecino le ordenó cometer los asesinatos. El perro se llamaba Sam, por eso él se le decía el hijo de Sam. De primer momento, cuando es detenido, esa fue la versión que dio. Que el perro de su vecino estaba poseído por un demonio y que era él el que le decía que tenía que matar. ¡Wow! Ok, después, sí, justo, cambió luego su declaración y afirmó que fue el autor solamente de 2 tiroteos en los que asesinó personalmente a 3 personas e hirió a una cuarta. Las otras víctimas fueron asesinadas según, ¿cómo se pronuncia? ¿El apellido? No sé. Bueno, David Berkowitz. Sí, está. David. Por miembros de una violenta secta satánica de la cual él era miembro, aun cuando permanece como la única persona culpable o procesada por los tiroteos. Pues de aquí ya hablamos de el hecho de utilizar armas. Aquí armas. Y otro elemento curioso es el tercer personaje que vemos que mandaba cartas. Y él en esa carta, en sus cartas que mandaba a la policía, se denomina como hijo de Sam. Okay. Él es el que se pone ese sobrenombre. Aquí, por ejemplo, voy a decir de sus ataques. Ajá. Sus ataques el 29 de julio de 1976, en el cual Donna, Laura y Judy Valenti estaban dentro de su coche cuando un hombre disparó contra ellas, provocando la muerte instantánea de ellos dos, de Donna e hiriendo a Judy. El 23 de octubre de 1976, Carr y Rosemary charlaban dentro de su automóvil cuando un hombre desconocido les disparó 5 veces, lo que provocó heridas superficiales a Rose, mientras que a Carr sufrió una grave lesión craneal. El 26 de noviembre también regresaban caminando del cine cuando un hombre se les acercó fingiendo hacerles unas preguntas y luego dispararles. Entonces, él ocupaba, por ejemplo, el otro fue en 1977, el 30 de enero, en 1977 igual el mismo, en 8 de marzo, el 17 de abril del 77 también, el 26 de junio del 77 igual, y el 31 de julio del 77. Es que él, su carrera delictiva la hizo en 8 meses. Sí. Únicamente 8 meses, fueron 8 meses, 6 personas muertas y 7 más heridas. Y paró porque lo detuvieron. Si no hubiera seguido. Así es. Y él también mandaba sus cartas, sus recaditos a las policías, pero también a los medios de comunicación para que fueran masivo. Exacto, el que era conocimiento de sus actos. Ahora ahí podremos ver si está en pantalla David Berkowitz, hijo de Sam. Y ahí en pantalla pues vamos a tener sí está
Ya, ¿verdad? Ya está. ¿Está en pantalla? Sí, ya está en Perfecto, pantalla. vamos a verlo. Vemos, tenemos aquí la imagen de 2 cartas, ambas con letra mayúscula, si se dan cuenta, muy angulosa. Muy angulosa, inicia sus márgenes con una exactitud, como si hubiera marcado una regla. Hablamos de una persona que denota en sus trazos un ego sumamente inflado, emociones muy desbordadas, una persona sumamente impositiva, le gusta mostrar bastante poder, muy rígida en su criterio, transversal a través de sus actos, con una necesidad de control excesivo. Algo que me llamó la atención es mucha rigidez mental. O sea, es un hombre sumamente cuadrado, con búsqueda de atención y dominar a su medio, inestabilidad emocional. Sí, no creo que alguien... Claro, mucha frialdad, agresividad contenida, tensión interna hostil. Okay. Hablamos también de, igual, otra característica es de que es lo mismo que en las demás, una presión muy fuerte, trazos muy gruesos con mucha fuerza, que habla de una intensidad emocional, agresividad, voluntad dominante. Hablamos también de que en la segunda imagen tenemos símbolos que son como flechas, cruces, que nos habla de una persona con delirios y que también, sobre todo, de rituales y mitómana, tiene mucho que es mitómano. Entonces podemos hablar... Muy mentirosa. Sí, muy mentirosa. sí. Con rasgos de malignidad, muy pues sí, de una persona sin escrúpulos. A grandes rasgos es lo que podemos ver. No tengo mayor detalle porque estas imágenes son muy complicadas. Muy complicadas, exacto. Esta exactamente. No tenemos detalles tan precisos como para hacer un análisis más a profundidad. ¿Se dan cuenta? Es el tercero que manda sus mensajes. Él a la fecha, bueno, a él se le condenó por los asesinatos 25 años por cada asesinato. Okay. Me parece. Pero ahora se convirtió en cristiano y en fin, muchas cosas cambió. A mí me gustaría ver su letra actual. Oye, sí sería. Porque haciendo análisis de otros personajes, conforme ha pasado el tiempo se ven cambios brutales o o se agrava o un cambio de personalidad radical que nos habla de ya enfermedades mentales. Mencionaban, por ejemplo, la parte de que es mitómano, también algo de, bueno, cuando él hace la declaración y dice que el perro de su vecino le dijo que cometiera los asesinatos, después cambia la versión. Nos habla de una persona con delirios. No, sí fui yo. Sí fui yo. Bueno, sí, justamente, a lo mejor una connotación esquizofrénica, quizás, ¿no? O estas múltiples personalidades o delirios, no sé. Yo no le veo, en la letra que se muestra aquí, no le veo que tenga algo así, porque hay otras letras que sí se ven, sí, que ya con enfermedades. La parte del mitómano. Mitómano, simplemente el gusto de mentir. ¿Por qué? Por tener el control. Sí, por tener el control, por decir. La atención. Igual hablamos de una letra muy grande, que es de un ego muy inflado, de una persona con emociones muy desbordadas, ¿no? De que no tiene control. Si se dan cuenta, en esta letra pasa lo mismo que con, ahorita les digo con quién, que con el asesino del Zodiaco, que los finales de los renglones, los márgenes del lado derecho son irregulares. Largo, corto, que nos habla lo que decíamos hace rato. De repente tienen unos picos de descontrol emocional brutal, que no controlan el medio en el que están, que no tienen respeto por las personas con las que están, de crueldad, sí, que de cambio de... estaba como de malas en ese momento, algo pasó la mosca, lo hizo enojar y pum, empezó con la balacera, ¿no? Así es. Entonces, así es. Y él no tiene rasgos sexuales o sensuales desbordados, sino él es de una rigidez mental y de, o sea, todo el tiempo está acá, maquilando acá, ¿no? A comparación de, por ejemplo, de ¿cómo se llama? El que vimos hace un rato, el anterior. ¿Ted Bundy? Exacto. Pero si hablamos, creo que una de las similitudes podría ser la inteligencia en estos hombres, la imaginación, ¿no? Para poder crear
cómo van a llevar a cabo, cómo ocultar, sobre todo ocultar en el caso de él, porque no, por lo que me dices, a lo mejor no era tanto como que lo planeara de voy a ir específicamente, a diferencia de los demás que se escucha muy planeado. No. En su caso no se escucha tan planeado. No era tan planeado, algunos, era más pero improvisado, ¿no? Más, como dicen, asesinatos de oportunidad, de ocasión. Claro. Porque, por ejemplo, no fue a lo mejor alguien que dijera, ¿sabes qué? Como que dijo, voy a ir a ver al obscurito a ver a quién me encuentro, ¿no? Sí. Voy a ver quién está echando novio en el carro y a eso me voy a matar, ¿no? Fue más improvisado. Más improvisado, fue en ese momento el desborde. Exacto. Y se dan cuenta cómo la mayoría de estos personajes tienen un ego sumamente grande, una necesidad de ser vistos, una necesidad de notoriedad, de validar lo que son. De validar, intentando llenar esa inseguridad. Sí, pero a diferencia de otras letras, era muy plantado, era un hombre muy plantado. Sí tenía la seguridad. Sí, muy seguro. Sí, era. Muy seguro, pero en su letra muy cuadrada, muy angulosa, que nos habla de gente muy rígida, con mucha crueldad, una crueldad bárbara. Fíjate que él no tenía modos, él sí no tenía modos. Él no era de los que te hablaba bonito para seducirte y llevarte, no, al momento, no, estás, ¡pum! ¿No? Okay. Y de hecho, su forma de materia más instantánea, claro. Fíjate que su letra se me hizo en algunas cuando los del Ku Klux Klan ponían ¿cómo se llama? Alguna manta ok, no he visto esas trazas. Ajá, yo llegué a ver algunas mantas, pues, obviamente en las hojas. Menciona la unión a algunas sectas. Sí, exactamente. No, bueno, posiblemente. Sí, por eso yo lo vi así y digo, ya es que los del Ku Klux Klan pues eran personas, aparte de racistas, pues también eran muy violentos. Demasiado. Muy violentos, ¿no? Vamos a empezar, vamos con un último que muchos han escuchado y que a lo mejor no, la generación de cristal yo creo que sí, porque todavía sigue. Pero les voy a platicar de Charles Manson. De hecho, Manson, muchos lo identifican por el cantante Marilyn Manson. Él tomó el apellido Manson precisamente de este asesino y Marilyn de esta famosa actriz estadounidense, Marilyn Monroe. Así que precisamente es por eso. De hecho, todos los integrantes que tenían en su banda de Marilyn Manson, todos ocupan o tienen el nombre de algún asesino. Entonces, para todos aquellos que vean por qué se llamaba Marilyn Manson así, pues bueno, Manson tomó el apellido de este personajazo. A ver, Charles Miles Manson nació en Cincinnati el 12 de noviembre de 1934 y perdió la vida el 19 de noviembre de 2017 en California. Fue un criminal líder del culto músico estadounidense que dirigió la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales del 1960. En 1971 fue declarado culpable y de conspiración por los asesinatos de 7 personas. La actriz Sharon Tate y otras 4 personas de la casa Tate en Beverly Hills. Y al día siguiente el matrimonio en Leno, Rosemary y en La Blanca. Todo llevado a cabo por los miembros del grupo que seguían sus instrucciones. Manson también fue declarado culpable de conspirar en otros 2 asesinatos en los que se comprobó su participación de Gary Hitman y Donald Short. Manson creía que él mismo se llamó Helter, un término que tomó la canción Helter Skelter de la banda de los Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos, que según él se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial en Estados Unidos. Y se ha mitificado que Charles Manson como emblema de locura, la violencia y lo macabro. El término Helter fue utilizado más adelante por el fiscal de juicio de Manson, con el título del libro que escribió sobre los asesinatos de Charles Manson.
Así es. O sea, él fue uno que hizo que se matara. Es que él tenía un gran don de mando, de palabra, de convencimiento. Era un líder peligrosísimo. Era un manipulador. Era un manipulador en potencia. De hecho, su letra, a comparación de, por ejemplo, de algunos otros que tienen rasgos, digamos, trazos la parte baja de los trazos muy prolongados, él no, él los trazos superiores, que habla de un intelecto muy grande, que nos habla de un ego impresionante, de un don de palabra. Wow, exacto, un hombre con mucha fluidez verbal, un manipulador brutal, obsesivo, eso sí, un hombre muy inteligente, ¿no? Desbordado en emociones, narcisista. De hecho, en las imágenes que les mandé tenemos dos escrituras, bueno, no dos escrituras, la primera es una firma y la segunda son grafos, letras de muchos años después, y vemos cómo se le acentúan algunos rasgos. Wow. Y ya tiene una perturbación emocional muy marcada, ¿no? Él tiene una letra muy amplia, muy adornada también, ¿no? Una escritura sobrealzada se le llama, que es déspota, agresivo. Ya la ponemos en imagen. Que yo estoy hablando pensando que ya está. Sí, okay. Ahí está. De hecho, ahí en la primera imagen se puede ver que es como si fuera, es la firma en un cheque. Ajá. Es la firma en un cheque. Porque por lo regular, muchos de ellos están acostumbrados en firmar con cheque o recibir, ¿no? Con cheque. Uh-huh. Bueno, y también algo muy curioso, él tiene muchos rasgos, su letra de rasgos artísticos. Él tiene muchos rasgos artísticos, es una letra de primer momento, hacia primera vista, llamativa, o sea, llama la atención por el tamaño, por los trazos, tiene una necesidad igual de ser visto, de voltearme a ver, pero también esos trazos tan inflados en la parte superior nos habla de que hablaba de una manera que sabía llegarle a las personas para que hicieran lo que él quería que hicieran. Un gran observador, manipulador, y también con las emociones desbordadas. Las letras mientras más grandes, los trazos mientras más grandes y marcados, nos hablan de muy poco control de las emociones. Son de las personas que si dice estoy triste, se tiran al suelo, gritan, me siento a morir, ¿no? Que si los deja el novio, sienten que se les está yendo el amor de su vida, que, o sea, tienen ¿cómo se llama? Las emociones a desborde. Uh-huh. Las llevan al límite, de extremo a extremo. No hay un equilibrio. Exactamente. Eso soy yo. Ajá. No tanto, ya vi tu letra. Ay, qué bueno. Dijo que eres un mami. Igual vemos trazos gruesos, ¿se dan cuenta? Sí. Los trazos gruesos también nos hablan de maldad, nos hablan de crueldad, eso sí, de una vitalidad muy fuerte, pero también nos hablan de una ira impresionante. Ahí sale un número. ¿Ahí en los números igual cuentan? Sí. Se les llama toque de Midas. Y también, hay quienes lo atribuyen a que es personas que tienen números, son tienen facilidad para generar dinero. Uh-huh. Así es. Y ahí se le nota en el número. Tiene un el 100. Toque de Midas. Ajá, el toque de Midas. Así es. La nota, la segunda nota es también su letra, y tú pudieras decir cómo. Es una letra muy tortuosa, no tan rápida, la que está en rojo. Vemos que no es tan fluida como la primera. No tiene una estabilidad, sino como que está temblorosita, como que sube, baja. Ahí se ve que de repente tiene muy poco control de sí mismo, incluso tiene momentos de mucha depresión. O sea, se llama tortuosa, exacto, porque así tiene las emociones. Tortuosas, ¿no? Hablamos de un impulso desbordado, necesidad de contacto emocional. Él era mucho de contacto, de estar con la gente, de tenerlos manipulados. Uh-huh. Y se nota bastante por la letra tan ligada que tenía. Escritura tortuosa, un gran psicópata, en sus letras también tiene rasgos psicópatas. Y él quería sale la imagen. ¿Sí la tendrás, Josué?
Es con letras rojas, ¿sí? Ahí está. Te digo que vamos despacio. Vamos despacio. Y él también tiene rasgos de necesidad de trascendencia simbólica, que esto es, quería ser más que un humano común. Ajá, quería resaltar sí o sí. Resaltar. Y quedarse como así la memoria, es, ¿no? Así es. Y lo logró. Es lo bastante. Ahí lo más impresionante de él es que, o sea, su manera de manipular a la gente, porque hizo que se matara. Exacto. O sea, imagínate qué gran manipulación de comprarte la idea de venderte la idea de vas a salvar al mundo. Sí, él era el líder de esa secta. O sea, mátate. Si tú no lo haces, el mundo no se va a salvar. ¿No? O sea, Exacto. estas ideas de... Y primero... Con personas obviamente vulnerables. Exacto, eso ¿no? iba. Gente con muy necesitados. Muy inseguros. Inseguros, que seguramente los tenía aislados, Claro. y que entonces poco a poco le fue metiendo las ideas que él traía, ¿no? Y incluso, o sea, para Y yo poder encontrar... él era mucho de yo salvador. Mira, yo te voy a salvar. Ujú. Es que sin mí no No vas a poder. Ujú, Sin sí. mí no vas a poder, mira, yo te voy a dar lo que tú necesitas, esa paz, esa estabilidad, todo lo que te hace Llegas de falta. esta forma. Exacto, sabía cómo llegar de acuerdo a sus necesidades, a sus carencias. Pero fíjate que esa suerte de encontrar No, gente no tan es suerte. manipulable. ¿Qué crees? Yo más bien diría esa parte de ser... Hablamos de personajes con mucha inteligencia. Sí. ¿no? Astutos. Astuto, muy astuto. Y observaban, sabemos que el lenguaje corporal te habla mucho más que la verbal, ¿no? Entonces, a la hora en que tú estás observando a alguien que está así como muy inseguro y le voy a llegar, ¿no? Ujú. Y si es una persona que manipula, Que leía a las que personas. narcisista, lo dijiste, ellos observan, perfecto, y te llegan. O sea, no era suerte, era Era el al azar, observar. sabía con quién, Sí. sabía con quién se iba a poder, porque si se plantaba frente de él una persona con Bien seguridad, seguro, ¿dónde crees? con elementos mentales fijos, estables, no iba a No, caer no iba a en ese juego. Claro. No, sí, gran manipulador. Un gran manipulador. Gran manipulador. Nato. Y se burlaba también de la gente en la cárcel. Yo vi una donde le querían hacer una entrevista y se burlaba de ellos y hacía caras, hacía gestos muy feos. O sea, de verdad no tenía una... No quería ser coherente con sus preguntas, mucho menos resolverlas. Claro que no. El último, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Interesante personaje. Jeffrey Hablamos Dahmer. de alguien que también tiene por ahí, me parece que es película o documental. ¿no Documental en Netflix, incluso hay hasta tour en los antros a donde él operaba, No, en bueno. Estados Unidos. O Sí, sea, todo es negocio. en sí, este así es. mundo. Él es más actual, Sí. pero bueno, Bueno, nos menciona que él nació el 21 de mayo, por fin alguien que no es de noviembre, qué barbaridad, pero sí falleció en noviembre del 94, ok. Él nace el 21 de mayo de 1960, ok. Este personaje, también conocido como el caníbal de Milwaukee y carnicero de Milwaukee también, o monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres adultos y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y por supuesto la preservación de partes de cuerpos, generalmente todo o por partes de cada personita. Aunque se le diagnosticó un trastorno del límite de la personalidad y trastorno esquizofrénico de la personalidad y un trastorno psicótico. En su juicio se consideró a Dahmer que estaba igualmente cuerdo y fue condenado por 15 de los 17 asesinatos que había cometido. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, nada más,
el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Schaefer, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage. Y pues nada más nos dicen esta parte. Nos hablan un poquito de su infancia, que justamente lo veíamos en este documental donde... Bueno, se hizo como una serie, ¿no? Más bien. No lo he visto, sé que es una serie. Fue una serie, de hecho a mí sí me tocó ver las primeras partes de la serie, donde justamente hablaban, por eso... de la infancia de Dahmer. Nos mencionaban un niño donde estaba en una familia pues disfuncional. Papá le enseña a preservar los cuerpos desde muy pequeñito de los animales. Exacto, y tenía una colección impresionante. Los encontraban o ya no sé, tirados en el campo, los conservaban. Le enseñó cómo conservar los cuerpos de los animales y de ahí nace esta curiosidad. Pudimos ver en esta serie que en cuanto empieza como a indagar un poquito en la parte sexual ya de adolescente, la curiosidad y el desvío que ya traía, porque pues fue abandonado por papá, fue abandonado por mamá, se queda totalmente solo. Un tiempo vivió con la abuela, pero ya traía estos ideas, monstruos, ¿no? Sí, estos monstruos persiguiendo. Es muy, fíjate que antes de que yo supiera que era, bueno, que leyera, mejor dicho, que leyera sobre su historia y que me diera cuenta que tenía trastornos mentales, cuando yo veo su letra y encuentro dos cartas, dije, ay, ¿cómo son de la misma persona si muestran rasgos muy diferentes? Dije, o sea, pareciera que son dos personas distintas. Y entonces fue cuando caí y dije, probablemente tenga algún trastorno mental porque nos habla de una múltiple personalidad. Y lo voy corroborando después cuando leo la historia de este personaje. Es muy, muy, muy marcada. ¿Sí? Sí. De hecho, en la imagen que les mandé, junté ambas escrituras para que pudiéramos darnos cuenta de primer momento. La primera es una carta que le envía al jurado en el momento que está haciendo su juicio. Y es una letra muy pequeñita, parece muy de niño, nos habla de una persona con mucha debilidad emocional, espacios cortos entre las letras, que es una poca habilidad social, muy reprimido emocionalmente, una persona muy mental, con tendencias a la depresión. Es una persona que termina lo que empieza, cuando empieza algo lo culmina, letra muy pastosa, pesada, igual hablamos de ira reprimida, con un ego muy disminuido, una persona muy temerosa, muy insegura de sí misma. Y a contrario, la letra de la carta que está a un lado es una carta que está hecha en el 93, o sea, 2 años después de que es detenido, y nos habla de una personalidad, de una, pues muy sociable, de pensamientos, sí guarda alguna característica en común, que son pensamientos rumiantes, tiene elementos de ocultamientos, pero acá nos habla de una persona con muchísima habilidad social, facilidad de palabra, abierto al cambio, cosa que en la primera no. O sea, no estamos hablando de una persona muy tímida, muy reservada, y en la otra no. Ya vemos una persona muy sociable, que le gusta el contacto físico, que ya tiene rasgos más de sensualidad, de ser una persona más hábil. O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo si en la primera me estás dando a notar que es una persona con tanto miedo, represivo, sumamente analítico, muy débil, o sea, muy infantil? Ahora, lo podemos hubo un cambio en su vida en cuestión de previo a que lo encarcelaran, y posterior, el acercamiento de su padre. Puede haber sido un elemento importante para tomar esa seguridad, claro.
pero también estamos hablando de que está comprobado que tiene trastorno de múltiple de la personalidad, y sí se nota en la letra, sí se nota en los rasgos. Que así cambia cuando está cuando se quiere otra persona, sí cambia. Sí, de verdad, acá incluso la segunda carta es una letra muy ligada, muy, o sea, es manuscrita. Ajá. Y la otra no, la otra es letrita por letrita, muy cortita. O sea, les digo, la primera pareciera de un niño y la segunda pareciera de una persona más adulta. Claro. Wow. Cuando tiene 2 años de diferencia. Sí, no es que dijeras 10 años. Exacto, son 50 años de diferencia, es la misma persona, no. 2 años. Así es tremendo lo que puedes explicarnos de la letra. De verdad que sí, la verdad es muy los sorprendente. Rasgos que encontraste como esta similitud en varios. El hecho de que sean personas con una inteligencia, ¿no? Con un ego. Con un ego muy grande, impresionante. Ira reprimida. Ajá. Sí. Búsqueda de poder, de reconocimiento, de que los volteen a ver. Y fíjense, ahorita siendo el único hombre, esperaba que hubiera una mujer. ¿Qué crees? Hay muchísimos asesinos seriales, pero no de todos hay escritura. Sí, o sea, que están diciendo que los más pendejos son los hombres porque los agarraron. No, la mujer no. De hecho, la mujer somos un poquito más cuidadosos en ese sentido. Sí, claro, o sea, las infidelidades siempre los cachan ellos. Sí. Nosotras no somos infieles. Es más difícil que las mujeres las cachen que un hombre. Sí, siempre. Claro. No, son de lo peor, en serio. No. Pero es que no somos así. Pero sí, fíjate. Calladita no vemos las notitas. Fíjense que es sorprendente, digo, de verdad, porque esto implica mucho a una egolatría para todos cañón. ¿Por qué? Porque lo que quieren es sí, primero lo ocultan, sí, primero déjame hacerlo, sí, primero no lo hago frente a mucho público, ¿no? Claro. Pero sí quiero el reconocimiento, yo no quiero que nadie se ponga mi medalla, no quiero que estén diciendo, ¿no? Sí. O sea, yo quiero que sí sepan que un día fui yo, no sé cuándo pare, pero que sí fui yo, ¿no? O sea, esa realidad tan ese reto retorcida. de no va a ser tan fácil que me agarren, ¿no? Sí. O sea, yo voy a ser más hábil que ustedes. Que los demás. Esa burla. Esa burla. No sé, es muy interesante el tema. Triste, sí, claro. Obviamente es un tema muy triste porque hablamos de personas que han causado mucho daño sí. a muchas personas, a muchas familias, que han dejado huellas de dolor, de pérdidas y de decir hasta dónde puede hasta dónde una persona puede... Hasta dónde puede llegar tu ira, el cegarte. Digo, sí. Aquí hablamos de personas que realmente lo planeaban, que ya traían estas vocecitas, ahí el plan y demás, pero lo estamos viendo en la actualidad. No vamos lejos. Hoy en la mañana tuvimos aquí en Pachuca un altercado fuerte donde alguien pierde la vida por esta falta de control emocional. De una ira desbordada, ¿no? Cosa que vemos en todos ellos. Y que quizás no es como el punto tan exacto, pero hablamos de esta frustración que están sacando, liberando, y hoy pierde la vida alguien, ¿no? Y el otro queda herido. La gente sigue teniendo esta represión de emociones y liberándolo cuando no debe ser, de la forma incorrecta. Y hay, por ejemplo, en la situación de que hay muchos, o bueno, hay, ojalá fuera siempre así, o que no llegara a este extremo, pero hay muertes en las cuales, pues bueno, se defendió una persona, ¿no? O sea, se tuvo que defender ante alguien agresivo o algo. Pero ellos aquí la gran diferencia es que lo hicieron con un gusto, premeditación, alevosía, ventaja, prolongando el dolor, crueldad, presumiendo de lo que se hacía. Exacto. No, la mayoría, no todos, pero sí vemos en muchos el decir, ve lo que estoy haciendo, ¿no? Y yo no cometí los 6 que tú dices, yo llevo 37, por si no sabes. O sea, wow.
hasta dónde llegaba esa mente perversa. Sí, eso, o sea, perversidad. Justo. o sea, precisamente el poder quiere, Sí, digo, no, eso ya deja de ser malo. la naturaleza nos hizo, o a todos nos ha hecho, o nacimos como tratando de sobrevivir, ¿estamos? Ajá, con O sea, instinto de sobrevivencia. es un instinto de claro. sobrevivencia en el cual, pues bueno, obviamente todos, nacimos así. Si viviéramos en la edad de piedra y todo eso, pues estaríamos buscando comida, y buscar comida es precisamente matar, ¿no? Pero obviamente no alguien de nuestra propia especie, ¿no? Entre nuestra propia especie era defenderse, Sí, ajá, sí. como los animales lo hacen, ¿no? Se defienden entre ellos, ¿no? Simio Pero no mata simio, dicen. simio no mata simio, Sí, pero pero- ahora, en este aspecto, o sea, con una herramienta que es un cuchillo, con una herramienta que es una arma, pistola, un un arma, y aparte de todo la manipulación, porque ahora se ocupó sin arma. Charles Manson fue Sí. sin una arma, sino con el tu poder de la voz, palabra. exacto, con poder de Y palabra. luego Poder yo, de lo la haces palabra. tú Tú haces mismo. tú, ¿no? Lo O haces sea, tú mismo. Imagínate que es por eso que a Charles Manson fue tan sonado, porque él como tal Y tan lo peligroso. incitó. O sea, fue tan peligroso que con la palabra hizo que tú lo hicieras, que esa persona necesitó se ejecutarlo. desviviera. Ujú. Sino él fue. Y es por eso, o sea, algo más visceral es enojarte, agarrar. "Guas, ¿qué huele?" No sé. Estamos hablando de Señor. cosas de esas y. no, ya Hablemos está. de Diosito, por Hablemos favor. de Diosito. Empecemos. Pero sí, esa maldad que sí existe. Perversidad. O sea, sí existe y sí existe ese tipo de personas. Por eso desgraciadamente existen cárceles, por eso desgraciadamente existen armas, porque las armas también no lo portan nada más los malos, sino también lo tienen que portar desgraciadamente los buenos, ¿no? Y qué feo Sí. que te tengas que a lo mejor defender en alguna Así situación, es. como hombre o como mujer, ¿no? Que muchas Como veces ser humano. como hombre tienes que defender a tu familia, o como Es hombre más, como ser tienes vivo. que defender a tu mujer en A una tu falta clan. de respeto. No a tu familia, ¿entiendes? a tus seres. Y ahorita qué feo que digan, oye, ¿sabes qué? Es que no puede salir mi niño, no lo dejo No, salir. como ser vivo, porque ahora hasta los animales corren un montón de riesgo. Claro, O sea, hasta los animales. La hemos maldad, visto- esta crueldad ya no nada más se queda en nuestra especie, No. se ha extendido a todos los seres que nos rodean. Sí, Sí, está y tremendo. es por eso que decía, igual yo tengo una amiga, a Fanny, le mando un saludote, Fanny, que dice que nosotros somos un error en la naturaleza. Y creo que de Que verdad tiene toda la razón. de verdad estoy con eso, porque un animalito mata para sobrevivir Sí, y acá no por vuelve a gusto. matar hasta que necesita comida. No. Nosotros matamos por gusto, por deleite, Por poder. por poder y ¿Cuántas porque guerras? puedo. Porque Ay, también sí. ahí. Estamos. Ah, En fin. Pero bueno. Excelente tema. Eli, de verdad, Fuerte, muchísimas muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme Ahora sí estar que, de verdad, está genial estos temas contigo. Sí, súper interesante. Y armamos el otro para que. Claro que sí, ¿No? con mucho tiempo, porque esto sí me llevó un buen Sí, rato. 2 semanas. 2 2 semanas. semanas. 2 semanas. Hay muchos tantos personajes como estos, pero no de todos existe escritura para poder compartir y poder hacer el análisis. Les agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí con ustedes, a toda la gente que nos vio, a toda la gente que se les mandó el link y que están aquí con nosotros, mil gracias por su tiempo. Así es, y por ejemplo, también para toda la gente que igual, no que requieran, pero sí, a lo mejor sí puede requerir. ¿Por qué? Porque a lo mejor si vas a contratar a alguien, Empresa. requieres a lo mejor en tu empresa, en tu lugar de trabajo, alguien que evitemos este tipo de rasgos. Que analice el perfil Exacto. adecuado para cada puesto que tú necesitas, ¿no? Sus redes sociales, please. Me pueden encontrar en Facebook como Eli Oviedo, igual que en Instagram, son las dos redes que ocupo. Perfecto. ¿Y teléfono? El teléfono, permítanme un momento. En un segundo. Por favor, permítame, por favor. Porque de esta manera, digo, todos podrían comunicarse con ellas. Y tú, sí, tú tóxica, sí, consigue su
su firma, su su letra, letra. su firma, su letra, y en donde diga gato también, para que veas que se hace el salto del tigre y que te lo pueda decir si te conviene o no. Yo ya la apliqué. Así es, el número es 473-108-2304. Va de nuevo, 473-108-2304. Y en redes sociales, pues bueno, Eli Oviedo, Eli con doble L. Ellie. Así es, Ellie Oviedo, así lo pueden encontrar en Facebook. Y pues bueno, comunícate, mujer tóxica. Ay, solo mujer. Justo, ¿no? Solo mujer, claro. Claro. Sí, como no vimos ningún hombre. No. Ya dijeron que somos Como pendejas la y nos maldad agarran. predomina en la mujer. Ah, bueno, tú, hombre pendejo. Ay, qué terrible. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Yo soy Grecia Cabrera. Y nos vemos en JMS el próximo jueves, barra libre. Bye.